Ok, hermanos, vamos a continuar con el estudio de los dones espirituales y vamos a hablar de tu vitalidad espiritual y el cuerpo humano. Y vamos a cubrir esta parte, la parte que me corresponde en esta sección es 1 Corintios capítulo 12, del 12 al 27. ¿Y qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto entonces la unidad, ¿cierto? Hemos visto el ministerio del Espíritu Santo y que el don del Espíritu Santo es el que causa la unidad en el cuerpo. Vimos que hay diversidad de dones, estudiamos los dones espirituales y estamos en ello estudiándolos. Y hemos visto que Pablo destaca 4 maravillosos vínculos de unidad espiritual. ¿Y cuáles son esos vínculos que hemos estudiado? Primero es del 12, del 1 al 3. Es que confesamos al mismo Señor. El segundo vínculo que nos une como iglesia es que dependemos del mismo Dios, Padre. Ese es el versículo 4 al 6 del capítulo 12. El tercer vínculo es que ministramos al mismo cuerpo. Nosotros servimos al cuerpo de Cristo. No es, el don espiritual no es para yo enorgullecerme o para yo abusar de eso como si fuera algo mío, sino para ministrarlo a los demás. Y vimos, eso lo vemos del versículo 7 al 11 del capítulo 12. Y número 4, estamos viendo que hemos experimentado el mismo bautismo, ¿cierto? El mismo bautismo del Espíritu Santo nos une como iglesia. Y eso lo estamos viendo del capítulo 12, lo vimos desde el versículo 12 al versículo 13, como lo vamos a continuar aquí un pedazo más, ¿verdad? Y entonces, si ya hemos visto la unidad de la iglesia, ahora nos vamos a centralizar en la diversidad de los dones del Espíritu Santo. Y esto lo vamos a ver desde el versículo 12 en adelante hasta el versículo 31, ¿verdad? Entonces veamos, 1 Corintios 12, del 12 al 27. Vamos allí en nuestras Biblias. Y vamos a ver que tu vitalidad espiritual depende de tu comprensión de cómo funciona el cuerpo humano. Vimos que la iglesia es tipificada o simbolizada en muchas maneras, como una esposa, como un ejército, como una familia, y aquí en los dones espirituales como un cuerpo. Y un cuerpo está formado por partes. Y las partes tienen que obrar con un propósito en común. ¿Para qué? Para que se haga la obra de Dios. Entonces el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo espiritual. Y cada miembro tiene una función importante y en particular para que el cuerpo y el cuerpo y básicamente Cristo en nosotros se manifieste al mundo, ¿verdad? Y podamos crecer espiritualmente. Vamos a ver en 1 Corintios 12, 12, ¿verdad? Y vamos a responder a la pregunta, ¿por qué hay miembros diferentes? ¿Sí? ¿Por qué hay miembros diferentes? Vamos a ver por qué hay miembros diferentes. 1 Corintios 12, 12. Vamos a aprender un poquito de anatomía 101, ¿verdad? El cuerpo humano es análogo con la iglesia. 1 Corintios 12, versículo 12. Nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces nos muestra claramente aquí que el cuerpo humano es análogo con la iglesia. Pablo coge el cuerpo humano y lo coloca como una analogía para la iglesia. 1 Corintios 12, 12a, leámoslo por partes. Porque así como el cuerpo es uno, el cuerpo humano es un ser completo. El cuerpo humano es una entidad, no dos o más partes separadas, como el cuerpo es uno. Entonces, Pablo utiliza esta analogía para mostrarles a ellos que cada uno no puede actuar de manera individualizada, egoísta, pensando que es más espiritual que el otro. ¿Por qué? Porque todos los miembros del cuerpo se necesitan para que el cuerpo esté sano y pueda cumplir su función espiritual para el crecimiento de sí mismo. 1 Corintios 12, 12b.
Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, el cuerpo humano es una unidad integral. El cuerpo humano se compone de muchos componentes distintos. Tiene muchos miembros. Lo mismo el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Cada persona que ha sido salva, creyendo en que Cristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos, hace parte de la familia de Dios y es un miembro en particular. Y todos los miembros juntos en particular hacemos una unidad integral. El cuerpo es uno. Primera de Corintios 12:12c. Dice, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El cuerpo humano es una entidad interdependiente, no independiente como los corintios estaban haciendo. Los componentes individuales del cuerpo, siendo muchos, colectivamente constituyen un solo cuerpo. Siendo muchos, son un solo ¿qué? Un solo cuerpo. Primera de Corintios 12:12d. Así también Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo humano es comparable a Cristo en esta analogía. Así también Cristo, dice la palabra. En esencia, Cristo y su cuerpo, la iglesia, son sinónimos e inseparables. Lo vemos en la oración intercesora de Cristo en Juan 17, del 22 al 23. Y esto hace parte del discurso del aposento alto, en donde el Señor habla de lo que vendría a ser la futura dispensación de la iglesia. Eran como las semillas de aquello que vendría a ser la iglesia. Juan capítulo 17. Nos dice la palabra de Dios así. Cuando el Señor se va a orar a un huerto e intercede por nosotros. Dice en el 22 al 23, dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean, ¿qué? Uno. Ahí está el principio de la unidad. Así como nosotros somos uno. Así como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno. Entonces ahora el Señor quiere compartir su gloria con nosotros para que seamos uno. Yo en ellos, dice Él, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Para que el mundo ¿qué? Conozca que tú me has enviado. ¿Sí? Entonces cuando el cuerpo trabaja en unidad como el Señor lo diseñó, la iglesia, va a ser un efecto evangelizador en el mundo inconverso. ¿Sí? ¿Ustedes creen que la iglesia en Corinto estaba haciendo un efecto evangelizador en el mundo inconverso o al contrario? Al contrario, ¿verdad? Está haciendo un efecto de lo que Cristo no es. Por su carnalidad, por su individualidad de cada miembro, no había unidad entre ellos. Había división. Primera de Corintios 12:13 nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí no está hablando de la unidad del Espíritu Santo en cada creyente cuando estamos unidos como iglesia. Primera de Corintios 12:13a, colojámoslo por partes. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por el bautismo espiritual, el Espíritu Santo nos coloca o bautiza en el cuerpo de Cristo, nos sumerge en el cuerpo de Cristo, porque esa es la palabra bautizar. ¿Sí? Gálatas 3:27 nos dice,
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis que revestidos. Efesios 4:5 nos dice un Señor, una fe, un bautismo. Tenemos una misma identidad. Efesios 4:5. Primera de Corintios 12:13b nos dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, sin prejuicio. Esto no tuvo nada que ver con la nacionalidad, la etnia, el rango social o autoridad. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, ¿cierto? Gálatas 3:28 nos dice. Quiere decir que la salvación en la dispensación de la iglesia es para todos los hombres, ¿cierto? Sin importar su etnia, su estatus social o su rango en la sociedad. Primera de Corintios 12:13c nos dice: sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Sí? Se lo prometió el Señor. El que está con vosotros estará en vosotros. Hablando de la dispensación de la iglesia en el día de Pentecostés. Desde ahí en adelante, el cuerpo espiritual de la iglesia está conformado de gentiles y judíos, ¿verdad? De hombres y mujeres que han creído en Cristo. Por hermandad, todos bebimos y participamos del único espíritu que se nos fue dado. Primera de Corintios 10, del 1 al 4. ¿Qué nos dice? Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿qué? Era Cristo. Así como todos salieron y pasaron por el mar Rojo, y todos se salvaron, y todos bebieron de la misma, básicamente del mismo espíritu, bautizados en la nube y en el mar. Entonces, de igual manera, ahora en la dispensación de la iglesia, todos hemos recibido del mismo espíritu, hemos sido bautizados o sumergidos por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo le está diciendo esto a los corintios para que dejaran de tener división entre ellos mismos, para que no se creyeran unos más espirituales que otros, porque todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu. Primera de Corintios 12, del 14 al 16. 12 del 14 al 16. Y aquí vamos a ver el por qué hay miembros diferentes. Y aquí vemos la primera respuesta. Porque el cuerpo necesita funciones diferentes para poder vivir, crecer y servir. ¿Sí? ¿Por qué hay miembros diferentes dentro del cuerpo de Cristo? Porque el cuerpo necesita funciones diferentes para poder vivir, crecer y servir. Para poder manifestar la vida de Cristo en nosotros al mundo. ¿Sí? Anatomía 101. Vamos a aprender un poco de la biología básica. 1 Corintios 12, 14. Nos dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. El cuerpo humano es una compilación de partes individuales. No es un solo miembro, órgano, extremidad o apéndice, sino muchos miembros que forman un ser. Y cada órgano hace una función diferente del otro para que el cuerpo pueda funcionar de una manera vital, haya vitalidad en el cuerpo. Lo mismo en el cuerpo espiritual de Cristo. Dios ha dado dones a cada uno en particular para que se manifieste la vida de Cristo en medio de nosotros y también al mundo inconverso. 1 Corintios 12, del 15 al 16. Luego dice: si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Verdad?
El cuerpo humano no sabe nada de la codicia interna o de los celos. ¿Sí? Mira lo que dice el versículo 16. Y si dijere la oreja, ¿por qué no hay ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Todos los miembros y todos en un cuerpo físico, todos los órganos son indispensables. Y todos son necesarios para que el cuerpo pueda funcionar. Entonces, el cuerpo humano no sabe nada de la codicia interna o de los celos. ¿Qué es lo que es la codicia y los celos? En Proverbios 27:4 nos dice: cruel es el furor e inundación la ira, pero ¿quién se mantendrá ante los celos? ¿Y qué es lo que había entre los corintios? Habían celos. ¿Sí? Algunos decían, ¿sabe qué? Yo soy profeta, yo puedo ver. Tú no. Soy más espiritual. Yo soy ojos, tú no eres ojo. ¿Sí? Y así sucesivamente, habían unos que decían, yo hablo en lenguas, soy más espiritual que tú. Entonces, estaban utilizando los dones espirituales para enaltecerse ellos mismos y no para edificar el cuerpo. ¿Y qué había entre ellos? Había celos, había disensiones. 1 Corintios 12:15 nos dice: si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si el pie tiene celos de la mano y por lo tanto niega que pertenece al cuerpo, su descontento no le hace menos una parte del cuerpo. Todos seguimos siendo parte del cuerpo. Estamos dispuestos a ejercer nuestros dones espirituales para la gloria de Dios en vez de para nuestra propia gloria. 1 Corintios 12:16. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si la oreja está celosa del ojo y por lo tanto niega que pertenece al cuerpo, su descontentamiento no le hace que sea una parte menos del cuerpo. ¿Sí? Sigue siendo parte del cuerpo. 1 Corintios 12:17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y por eso en otro lado le dice, ¿son todos profetas? ¿Son todos apóstoles? Y la obvia respuesta era no, ¿verdad? ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todas las lenguas? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el egoísmo, verdad? El cuerpo humano está compuesto de mucha diversidad individual. Si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿dónde estaría el oír? ¿Sí? ¿Dónde estaría el oír? Si todo el cuerpo fuera el oír, una oreja, ¿dónde estaría el sentido del olfato o nariz? Tremenda exhortación de Pablo, ¿verdad? A la iglesia, utilizando el cuerpo humano como analogía. Si todos los miembros de un cuerpo fueran ojos, ¿no habría ninguno de los otros sentidos? Por ejemplo, el oír, el olfato, el tacto y el gusto. Imagínense. No funcionaría el cuerpo del todo, ¿verdad? Si el cuerpo fuera solamente ojos. Si todo el cuerpo de Cristo fueran solamente profetas, ¿qué sería? Si todos fueran solamente hablando en lenguas, ¿cierto? Si no hubieran dones de ayuda, ¿verdad? ¿Qué pasaría con las personas que necesitan ayuda, que necesitan servicio, que necesitan cuidado dentro de la iglesia local? 1 Corintios 12, del 18 al 24a. Sigamos con Anatomía 101. Vamos a examinar los órganos individuales y sus funciones. 1 Corintios 12, 18 nos dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Aquí está la aplicación de la analogía que dio del cuerpo. Los miembros individuales de un cuerpo son ubicados exclusivamente en el cuerpo. ¿Para qué? Para que cumplan su función específica. En la creación Dios colocó todos los órganos de la anatomía humana justo donde Él quería que fueran.
y les dio funciones especiales. Lo mismo ocurre en el cuerpo de Cristo. Dios pone a los miembros individuales justo donde Él quiera y entonces les da dones para que hagan su servicio único. Por más de que la persona sienta que su don no es algo importante, es indispensable. ¿Usted ha visto qué pasa con las personas que se amputan el dedo meñique, el más pequeñito de todos de los pies? Les cuesta dificultad tener equilibrio. Y uno dice, pero es un solo dedito, tengo otros 4 en cada pie, ¿verdad? No, pero córteselo y verá, le afecta el equilibrio. Aquellos miembros que nosotros pensamos que son pequeños o que no son tan utilizables, hay veces llegan a ser hasta los más importantes, hermanos. ¿Sí? Lo mismo dentro del cuerpo de Cristo. Lo mismo ocurre en el cuerpo de Cristo. Dios pone a los miembros individuales justo donde Él quiera y entonces les da dones para que hagan su servicio único. Tu servicio es único, hermano y hermana. 1 Corintios 12, 19 nos dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No habría cuerpo entonces, ¿verdad? Si todos fuéramos brazos, pues, ¿qué? Para ayudar. Pero el brazo, ¿cómo se va a mover sin cabeza? ¿Cómo se va a mover sin el cuerpo? ¿Verdad? Los miembros de un cuerpo tienen roles individuales. Dios los puso por creación con sus funciones específicas. Si todas las partes fueran el mismo órgano o miembro, no habría cuerpo. Y si no hay cuerpo, no se ve Cristo. Hablando de la manera espiritual, ¿verdad? Y eso es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. No se le veía amor. ¿Por qué? No se veía el amor de Cristo, porque cada uno estaba actuando como si no fuera parte del cuerpo. Si todos tuviéramos el mismo rol, ¿cómo podría existir el cuerpo de Cristo? No habría variedad de dones entonces, ¿verdad? O seríamos todos profetas, o todos hablaríamos en lengua, o todos tendríamos nomás el don de ayudar. O sea, no habría sentido. 1 Corintios 12, 20. Los miembros de un cuerpo son únicos pero unidos. Y estoy hablando como si estuviéramos en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Porque sabemos que el don de lengua ya cesó. Los miembros de un cuerpo son únicos pero unidos. Hay muchos componentes diferentes en el cuerpo humano, sin embargo es solo una la entidad. Entonces, si vimos en los versículos 14 al 20, vimos que el cuerpo necesita funciones diferentes para poder vivir, crecer y servir. Ahora vemos en el versículo 20 al 26 que los miembros promueven la unidad cuando descubren la dependencia mutua. Pablo nos va a enseñar a nosotros acerca de la dependencia mutua. Si cada uno tiene dones diferentes, así como el cuerpo tiene miembros diferentes, es para que todos mutuamente se ayuden para poder darle movilidad al cuerpo. Similarmente, somos muchos los individuos, pero todos formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y cuando trabajamos de esa manera, teniendo esto presente, vamos a manifestar la vida de Cristo aquí en la tierra. 1 Corintios 12, 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Los miembros de un cuerpo son completamente interdependientes. Por lo tanto, la importancia de la ayuda mutua. En la anatomía humana no hay celos, con la excepción de las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Porque las enfermedades a veces paralizan ciertos órganos del cuerpo. Pero ¿qué pasa? El cuerpo cuando está sano, no hay celos de unos órganos con otros. Todos sincronizadamente trabajan ¿qué? Trabajan mutuamente para darnos a nosotros ¿qué? La vitalidad en el cuerpo, para darnos a nosotros la movilidad que necesitamos. Lo mismo ocurre en la iglesia local. Cuando todos trabajamos mutuamente en el Señor, enfocados en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a manifestar su vida en medio de nosotros.
y los dones se van a ser glorificados por medio de nosotros, porque estamos dependiendo de Cristo y no de nosotros mismos. No hay lugar para el rechazo en el cuerpo de Cristo tampoco. Las partes individuales del cuerpo no deben decir o creer que no necesitan las otras partes del cuerpo. Primera de Corintios 12, 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y puse el ejemplo de los dedos, del dedo pequeñito de cada pie, ¿verdad? Que si usted los pierde, puedes perder el equilibrio. No va a ser el mismo equilibrio que tenías antes. ¿Sí? Todos los miembros de un cuerpo son absolutamente necesarios. Necesarios. El cuerpo humano es formidable y maravilloso, hecho, y todos los órganos son útiles y necesarios. Incluso los órganos llamados rudimentarios son puestos ahí por una razón. Y lo vimos en el Salmo 139, cuando el salmista habla, porque tú formaste mis entrañas, dice él, ¿cierto? Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y dice que él le alaba al Señor porque él fue entretejido en lo más profundo de la tierra. Y él dice que su embrión vieron sus ojos, ¿cierto? Cuando estaba escrito en el libro, todas las cosas aquellas de las cuales luego fueron formadas, ¿sí? Dios nos formó con un cuerpo completo. Hay veces la medicina ve algunos órganos como que dicen no sabemos cuál es su función. Pero no quiere decir que porque no sepamos cuál es su función o porque son tan importantes, no quiere decir que sean órganos que sobran. Órganos que no tienen ninguna importancia, ¿cierto? Quizás algún día vamos a descubrir algunos órganos que pensábamos que no tenían tal importancia y es de suma importancia. Lo mismo dentro del cuerpo de Cristo, hermano. Ninguno es inútil en el cuerpo de Cristo. Todos son necesarios, hermanos. Todos los dones son necesarios. No hay creyentes rudimentarios, necesitamos a todos y a cada miembro, incluyendo aquellas partes que tal vez se consideran más débiles o inútiles. Hay predicadores que le piden a la congregación y hermanos que oran con fe, ¿verdad? Y le piden a ellos que oren mientras él predica el mensaje. Y muchas veces los que no se ven en el momento de llevar a cabo el mensaje, ¿verdad? Son aquellos quienes eran los más útiles, ¿verdad? Porque estaban orando, ¿sí? Grandes evangelistas de la historia de la iglesia cuentan de cómo las personas oraban por ellos y ellos sentían que el Señor realmente respondía de una manera maravillosa y le daban el crédito no tanto a su predicación, sino a aquellas personas que no eran visibles en ese momento, pero estaban orando por él. Algunos miembros más viles de un cuerpo reciben honor extra especial. Y eso lo vemos en el versículo 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Entonces, hay veces lo que consideramos que son de menos importancia, hay veces tienen un honor especial, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Protegemos algunas de nuestras partes del cuerpo más viles con los zapatos, por lo menos los pies, ¿verdad? Los cubrimos con zapatos, las manos con guantes, la cabeza con sombreros o ropa, y por lo tanto, aunque sean viles, son muy respetadas, ¿sí? Son muy respetadas. En el cuerpo de Cristo, de igual manera, debemos dar más honor a los miembros que parecen menos importantes, porque realmente no hay miembros insignificantes. Tu trabajo, tu obra, tu don espiritual siendo ejercitado, es significante para el cuerpo de Cristo. Tan significante, hermano, que Dios te ha dado ese don porque es importante para tu vida y para el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 24a nos dice:
porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo. Algunos miembros del cuerpo no necesitan nada más que el honor normal. Las partes visibles del cuerpo realmente no necesitan ningún honor o atención especial. ¿Por qué? Están visibles al público. Asimismo, en el cuerpo de Cristo no debemos excesivamente reconocer a aquellos con dones y funciones muy observables y llamativos. Debemos de reconocer a aquellos que están detrás de la escena, hermano. Aquellos que no se ven. Porque, por lo menos cuando su pastor está predicando la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios, él no podría llegar a predicarla a no ser que hayan hermanos que le estén ayudando para hacer la obra de Dios, ¿verdad? Que tengan el don de ayudas, ¿sí? Que hermanos que se le ofrezcan para poder organizar el salón donde se van a congregar, se necesita eso, ¿sí? Que hayan diáconos que pueden ayudar a ¿qué? A la obra del ministerio, para que se pueda dedicar a la palabra de Dios y a la oración, como dice la palabra. Entonces, hermano, debemos de reconocer a aquellos que están detrás de la escena, porque es gracias a ellos que el ministerio se está moviendo, hermano. ¿Sí? Vamos a ver aquí a 1 Corintios 12, del 24b al 27. Y vamos a ver aquí la reflexión en cuanto al cuerpo de Cristo. Y seguimos con la clase de Anatomía 101. 1 Corintios 12, del 24b al 25, nos dice: pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo o desequilibrio, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Dios en su composición del cuerpo de Cristo ha dado en realidad más abundante honor a los miembros que parecen sin importancia. Echemos un vistazo a dos razones del por qué le pone especial cuidado a los miembros que parecen ser sin importancia. Razón número 1, 12:25a nos dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Una razón por la que Él da honra a los miembros más viles del cuerpo es para que no hayan divisiones en el cuerpo de Cristo. Estas desavenencias son ¿qué? Divisiones en el cuerpo de Cristo. Mire que en la iglesia de Corintios se creían los más espirituales eran los que tenían el don de ¿qué? El don de lengua y el don de profecía, ¿verdad? ¿Y qué pasó con aquellos que tenían el don de ayuda? Con aquellos que tenían el don de ayudar a otros y todo esto, no, los echaban de menos, ¿sí? 1 Corintios 12:25b: sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Otra razón por la que Él da honor a las partes del cuerpo más viles es para que todos los miembros en humildad se den igual atención unos a otros. ¿Se da igual atención unos a otros en esta iglesia, hermano? Así debe de ser en todas las iglesias locales de Dios que conforman el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:26 nos dice la palabra: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando un cuerpo está funcionando normalmente, dos cosas suceden a menudo. Veamos cuáles son estas. Si un miembro sufre, como dice la palabra, como el dedo grande del pie, todo el cuerpo sufre, ¿no es así? Hay veces las cortadas más pequeñitas son las que más duelen, ¿verdad? Lo mismo debe ser en el cuerpo espiritual de Cristo. Si un miembro es honrado como con una palmadita en la espalda, el cuerpo entero es honrado. 1 Corintios 12:27. 12:27. Aquí vemos la conclusión, ¿cierto? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eran inseparables, aunque ellos querían vivir vidas separadas, ¿cierto? Eran el cuerpo de Cristo. Ellos no eran el cuerpo de Pablo, ellos no eran el cuerpo de Cefas,
no eran el cuerpo de Apolos, era el cuerpo de Cristo. Les recuerda quiénes son. Miren que cuando la iglesia pierde su identidad de quiénes son, es cuando la iglesia comienza a ver desavenencias, divisiones entre ellos, ¿no? Y eso no es lo que Dios quiere, porque Dios quiere la unidad. Conclusión, gritemos: uno para todos y todos para uno. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 27a: vosotros sois pues el cuerpo de Cristo. Colectivamente nosotros perdemos nuestra identidad individual cuando estamos unidos como cuerpo. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Es nuestra nueva identidad. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Y somos de nuestra identidad y nuestra verdadera espiritualidad por el Espíritu Santo nos hace a nosotros que seamos hermanas y hermanas mucho más que nuestros hermanos y hermanas filiales físicos. Porque si ellos no se convierten, no creen en Jesucristo, no los vamos a volver a ver. Pero todos los que nosotros hemos sido bautizados por el mismo Espíritu, nuestra relación va a continuar por la eternidad. Amén. Así es. 1 Corintios 12, 27b: y miembros cada uno en particular. Individualmente encontramos nuestra verdadera identidad en Él y en el pertenecer a su cuerpo, la iglesia de Jesucristo. Ahí es donde yo encuentro mi identidad. Ahí es donde yo encuentro mi entusiasmo para servir. Ahí es donde encontramos el poder de Dios en nuestras vidas siendo ejercitado por medio de ¿qué? De los dones espirituales. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias porque hemos aprendido, Señor, de por qué hay miembros diferentes dentro del cuerpo de Cristo. Vimos, número 1, porque el cuerpo necesita funciones diferentes para poder vivir y crecer y servir. Número 2, vimos que porque los miembros promueven la unidad y cuando descubren la dependencia mutua, el cuerpo obra en unidad. Y número 3, vimos porque la diversidad de los miembros concreta la voluntad de Dios en el cuerpo. Padre Celestial, yo te pido que así sea, que nosotros veamos que somos parte del cuerpo, para que nosotros vamos a cumplir la función por la cual tú nos has llamado, Señor, a desempeñar nuestro don espiritual para la unidad del cuerpo de Cristo, para servir unos a otros, Señor. Y así la familia de Dios crezca en el conocimiento de tu voluntad y así también podemos manifestar las obras de Cristo en nuestros cuerpos, a través de nuestros cuerpos, al mundo inconverso, Señor. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a examinar cómo estamos caminando, si estamos caminando según el Espíritu y unidos en los dones espirituales y en sus propósitos, o si estamos caminando según la carne y cada uno cogiendo por su propio lado, Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.